el Señor quiere transmitirnos una nueva serie y ha puesto en nuestros corazones hablar de la serie Enviados. Dile al que está a tu costado: enviados. Amén. Míralo y dile: ¿serás tú el enviado? Wow. Esa es la serie, Enviados. Vamos a estar estas semanas hablando sobre esta serie, y el texto fundamental para esta serie está fundamentado en la palabra en Mateo capítulo 28, 16 al 20, la Nueva Versión Internacional. Quiero que podamos observar en la proyección, o si has traído tu Biblia con esta versión, puedes acompañarnos en la lectura. Dice la palabra en Mateo 28, 16 al 20: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Este pasaje realmente es muy poderoso y quiero resaltar 3 puntos importantes en este pasaje para tener en cuenta lo que el Señor quiere hablarnos en esta primera parte. Lo he resaltado la frase por tanto. El por tanto es una consecuencia, es una conclusión, es algo a lo que tenemos que concluir luego de algo que sucedió antes. ¿Y qué sucedió antes? Recuerden, vamos a ubicarnos en el contexto. Esta reunión donde Jesús estuvo con sus discípulos fue luego de haber resucitado. Él ya había resucitado, ya había ganado al enemigo, ya había conquistado la autoridad y el poder. Por lo tanto, Dios le dio la autoridad no solamente en la tierra, sino también en el cielo. Y Él dijo: por tanto, toda autoridad se me es delegada. Entonces, como Él tenía la autoridad de parte del Padre, la autoridad delegada no solo en el cielo, sino también en la tierra, entonces mandó a sus discípulos. ¿Y qué les dijo? Vayan y hagan discípulos. Me encanta esta otra palabra. Digo me encanta porque esa es la razón de la enseñanza de hoy. Vayan y hagan discípulos. Diga conmigo: discípulos. Amén. Dice: vayan y hagan discípulos. Y no solamente discípulos, en esa época estaban en Jerusalén, en Judea para ser específicos. Y no solamente dijo discípulos de Judea, o discípulos de Jerusalén, o discípulos de Samaria. Dijo discípulos de Jesús, pero de todas las naciones. De todas las naciones. ¿Y cómo hacer discípulos? Primero tengo que predicar, luego tengo que enseñar a obedecer los mandatos que Dios nos ha dado. Y mira, cuando dice discípulos de todas las naciones, debemos entender que eso también va para nosotros. Todo lo que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, y no solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor, porque nuestro Señor significa que yo hice a Jesús mi Rey, y si hice a Jesús mi Rey, yo le obedezco. Y Él me dice: vaya y haga discípulos. Amén. Que vaya y haga discípulos de todas las naciones. Entonces el mandato no es solamente para Casa Luz, el mandato es para todas las naciones. Alégrate, dile que está a tu costado. Porque no solamente eres parte de una misión local, sino eres parte de una misión global, de una misión mundial. Alégrate porque Dios te ha considerado para el propósito global. Amén, gloria a Dios. Apláudele al Rey, aleluya.
La Biblia nos enseña que Jesús nos dejó una gran misión. ¿Y cuál es esa gran misión? La gran misión fue la de ir y hacer discípulos, no discípulos nuestros, sino discípulos de Jesús. Que de hecho las personas tienen que ver una figura humana para poder tener un modelo palpable a sus ojos y poder decir: yo quiero ser como Él. Pero en realidad somos solamente representantes. Porque el mismo Pablo dijo: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. En otras palabras, le estaba diciendo: sigan a Cristo y no me sigan a mí. Yo solamente transmito lo que Cristo me ha mandado a transmitir. Los discípulos son de Jesús. Que el Espíritu Santo te use para que puedas hacer discípulos, eso es parte de la gran responsabilidad que nos dio Jesús antes de ascender al cielo. Y Jesús nos consideró en ese maravilloso plan. ¿Y cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que nuestras vidas, diga conmigo, el plan de Dios es que mi vida sea usada para ser discípulos. Amén. Entonces miren, el plan de Dios es que nuestras vidas sea usada para ser discípulos. Y cuando dice nuestras vidas, no solamente es lo que tú hablas, sino lo que tú haces. Es decir, tú vas a ser discípulos a los demás a través de tus acciones. Y eso nos pone a reflexionar. Si nosotros somos enviados de Dios, tenemos que marcar la diferencia en el lugar donde estés. Marca la diferencia en tu familia, porque tú eres un discípulo de Dios. No vas a ser igual que los demás. Todos tenemos hermanos en la familia, tenemos primos, pero no todos ellos reflejan la imagen de Cristo, mas tú sí reflejas la imagen de Dios en tu vida. Por lo tanto, tienes que marcar la diferencia en tu familia. Tienes que marcar la diferencia en el barrio donde vives. Tienes que marcar la diferencia en el trabajo. Tienes que marcar la diferencia en la universidad, en el lugar donde te encuentres. Tienes que marcar la referencia en tu región. Marca la diferencia en tu nación. Y sobre todo, marca la diferencia en tu generación. Amén. Tienes que ser ejemplo de tu generación. Dios te ha llamado a ti. Dios, en ese plan maravilloso que no solamente era para los discípulos, los 12 discípulos o los 11, el cuales estaban reunidos, no solamente era para ellos, sino también esa gran comisión era para nosotros. Amén. Entonces estamos desafiados a marcar la diferencia en el lugar donde nos encontremos. Sin embargo, para que eso suceda, ¿qué tenemos que hacer? Está bien, el Señor me dijo: marca la diferencia. Yo quiero usar tu vida para que puedas hacer discípulos. Amén, decimos. Pero ¿qué debemos tener en cuenta para que eso suceda? Yo quiero que tú reflexiones en estas frases. Para poder hacer discípulos, no solo tienes que venir a la iglesia. Escúchame, para que hagas discípulos no solo tienes que venir a la iglesia, sino que tienes que ser la iglesia. Es muy distinto, porque alguien que viene y aún no recibe a Jesús en su corazón no es iglesia, es un visitante. Pero cuando tú recibes a Jesús en tu corazón y lo haces el rey de tu vida, no solo vienes a la iglesia, sino es que eres la iglesia. Amén. Esto avanza con aquellos que somos la iglesia. No solo debemos leer la Biblia. ¿A cuánto le gusta leer la Biblia? Amén. A todos nos gusta leer la Biblia. Para poder lograr la gran comisión, no solo debemos leer la Biblia, sino que debemos vivir la Biblia. Es decir, no solo debes aprender muchos versículos de la palabra, sino es que debes practicar lo que la palabra de Dios dice a través de tu vida. Solamente cuando entendemos eso podremos estar inmersos en esa preciosa y gran comisión. No solo debemos, y yo sé que no lo son ustedes, pero lo voy a comentar. No solo debemos ser simpatizantes. El simpatizante admira, el simpatizante se alegra, el simpatizante se emociona cuando ve algo precioso.
Pero ¿sabes qué? La iglesia no avanza con simpatizantes. Dile que está a tu costado, tú no eres un simpatizante, tú eres un discípulo de Cristo. Amén. Entonces la iglesia no avanza con simpatizantes, sino que avanza con discípulos de Cristo. ¿Me están entendiendo? Amén. Por lo tanto, acá hay una gran reflexión. ¿Cuántos queremos hacer discípulos? Wow, por acá no quieres hacer discípulo, te animo, haz discípulos. Para poder hacer discípulos hay un gran desafío para nuestras vidas. Primero debo ser discípulo para poder hacer un discípulo. Porque escúchame esto, yo puedo enseñar lo que yo sé, pero solo puedo formar lo que yo soy. Y si tú no eres discípulo, no puedes hacer discípulo. Para que tú hagas un discípulo, primero tienes que ser discípulos. ¿Y por qué? Porque el Señor está interesado en dar el poder a su iglesia. Una iglesia de simpatizantes es una iglesia sin poder. Una iglesia de simpatizantes, de visitantes, de fans, es una iglesia sin influencia. Una iglesia de simpatizantes o una iglesia de aquellos que nos miran como visita es una iglesia sin trascendencia. Y Dios quiere que su iglesia tenga poder. Dios quiere que su iglesia tenga influencia. Dios quiere que su iglesia tenga trascendencia para que de generación en generación la palabra de Dios sea transmitida y pueda causar impacto en la vida de las personas. Amén. Entonces, recuerda esto. Si Dios quiere usar a la iglesia, quiere usarnos a nosotros, ¿sabes por qué nos quiere usar? Porque nosotros somos las manos y los pies de Dios. Nosotros somos las manos y los pies de Jesús. Amén. Nosotros, diga, yo soy las manos y los pies de Jesús. Entonces, somos las manos y los pies de Jesús. A donde tú vayas, estás llevando la imagen de Dios. A donde tú vayas, estás llevando el propósito de Dios. Porque nosotros somos embajadores de Cristo, representantes del Rey de Reyes. A donde tú vas, no estás representándote a ti mismo. A donde tú vas, estás representando a tu Rey, al Rey de Reyes. Amén. Gloria a Dios. Vamos, dale, dale. Es para el Señor. Somos las manos y los pies de Jesús. Pero también dice la palabra que somos la sal y somos la luz de este mundo. Somos sal y somos luz. Y hay una gran propiedad en la sal. La sal preserva para que no se putrefacte la carne. Entonces nosotros somos esa sal que preservamos la vida de las personas para que no se pierdan. Y además somos casa luz, que damos la luz en medio de las tinieblas. Amén. ¿Cuántos se alegran por el nombre de Casa Luz? Yo soy Casa Luz, de verdad. Esta comunidad es una comunidad cristiana, Casa Luz. Somos sal y somos la luz del mundo. Además somos hijos herederos de Dios. Quiero que escuches esto. Somos las manos y los pies de Jesús. Somos la sal y la luz del mundo. Somos hijos herederos de Dios. Somos la obra maestra de Dios. Entonces somos, diga conmigo, somos. Somos. Y porque somos, entonces hacemos. Si yo soy discípulo, entonces hago discípulos. Porque somos discípulos, entonces hacemos discípulos. Amén.
Muy bien. Eso es la gran comisión. La gran comisión. Enviados. Esta serie se llama Enviados. Para que Dios nos envíe, tenemos que ser discípulos. Yo quiero ser discípulo y estoy seguro que ustedes también quieren ser discípulos. Entonces sale la gran pregunta: ¿y qué es un discípulo? Entonces seguramente más de uno que tiene su celular está intentando buscar en Google qué es un discípulo. Google me da la definición de lo que es un discípulo. También me da la definición de lo que es un discípulo el ChatGPT, ¿verdad? La inteligencia artificial. También me da la definición de lo que es un discípulo, un diccionario. Son buenas definiciones. Pero nosotros, los discípulos de Jesús, no solo vamos por las buenas definiciones, vamos por la verdadera definición de lo que es discípulo. Y la verdadera definición de lo que es un discípulo es aquel que es discípulo. ¿Y quién fue el primer discípulo del Padre? Fue Jesús. Por lo tanto, la mejor definición de discípulo lo encontramos en la palabra de Dios. Entonces no me voy a dejar guiar por lo que diga el internet, no me voy a dejar guiar por lo que diga Google o la inteligencia artificial. Me voy a dejar guiar por lo que dice la palabra de Dios, que es la máxima autoridad. ¿Y qué significa ser discípulo de Jesús? ¿Cuánto quieren saber qué significa ser discípulo de Jesús? Amén. Entonces, quiero que vayas a la palabra. En Lucas, capítulo 14, versículo 25 al 26. Lucas capítulo 14, versículo 25 al 26, de la versión Dios habla hoy. Todas las versiones dicen la esencia, pero quiero usar un lenguaje más claro, entendible. Dice: mucha gente seguía a Jesús. ¿Cuánta gente le seguía a Jesús? Entonces eso me da a entender que seguidores de Jesús habían muchos. Pero espera lo que dice: y él se volvió y dijo: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y más aún que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Ya te dio la definición de qué es un discípulo de Jesús. El discípulo de Jesús es aquel que ama mucho más que a su madre, que a su padre, que a sus hermanos, que a sus hermanas, que a su esposa, que a sus hijos, y aún que el que ama más que a sí mismo, le ama a Jesús. Ese es un discípulo de Jesús. Amén. Entonces, una característica, un rasgo de lo que es ser discípulo de Jesús es que un discípulo de Jesús ama a Dios y ama a las personas. Vamos a aprender hoy dos características de lo que es ser un discípulo. Para que el Señor me envíe, porque la serie se llama Enviados, y no me envíe de taquito, sino me envíe con un propósito, yo tengo que saber primero qué es ser un discípulo. Y una de las características de un discípulo es que ama a Dios y a las personas. Cuando Jesús le decía: ¿sabes qué? Si tú quieres ser mi discípulo, tienes que amarme más a mí que a todo tu alrededor. No quería decirle que no ame al padre, o que no ame a la madre, o que no ame a sus hermanos. Ese no es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es cuestión de prioridad. Que tú tienes que amar a tus padres, eso es cierto. Él mismo dijo: el que honra a sus padres, largura de años tendrá. El primer mandamiento con promesa. Entonces quiero que entiendas esto. No es que Jesús quiere que no ames a tu familia, quiere que sí lo ames, pero primero tienes que amarlo a Él. Es decir, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Primero es Jesús, primero es Dios. Si tú amas primero, lo pones a Jesús en primer lugar,
entonces estás adquiriendo la característica de ser discípulo de Jesús. Amén. La Biblia dice que muchos le seguían, pero ellos no eran discípulos. Ahora te das cuenta que Jesús no busca seguidores. Jesús no busca seguidores para trascender con su iglesia, para trascender con su palabra. Jesús busca discípulos. Él no busca seguidores, Él no busca fans, Él no busca, ¿qué te digo yo? Admiradores. Él busca discípulos. Amén. Él busca discípulos. Por eso dice: si quieres ser mi discípulo, ámame a mí sobre todas las cosas. El amor a Dios sobre todas las cosas se manifiesta en ponerlo a Él en primer lugar. Ayer comentaba con los alumnos de Lidere 1. Amén. Y yo les hacía esta pregunta y les decía: en la Biblia hay muchos ejemplos de que hombres amaron más a su familia, amaron más a su esposa que a Dios mismo. Y uno de ellos era un rey, el rey de Israel, específicamente de Samaria. Este rey se casó con una mujer pagana que amaba a los ídolos. Entonces este hombre, el rey Acab, amaba a su esposa, pero no entendió el mandato que dice: ama a Dios primero. Sin embargo, este hombre demostró más amor a su esposa que a Dios mismo. ¿Por qué? Porque permitió hacerle una estatua, hacerle ídolos para que su esposa también adore a su Dios. ¿Te das cuenta? Quería quedar bien con la esposa, pero no le interesó quedar bien con Dios. Diga conmigo: pero eso era en el pasado. Gracias a Dios que estás en nuevos tiempos y estás aprendiendo. Tienes que poner a Jesús en primer lugar. Si un día te visita un familiar que no lo has visto durante años, tú lo amas, yo sé que lo amas, pero ¿sabes qué? Te visita a las 10 de la mañana y estás alistándote para venir a Casa Luz, pero es un familiar de años, un hermano. ¿Qué vas a hacer? Amén. No vayas a decir: no, hoy día mi hermano de años, no te pases, tengo que estar con él. Pero Jesús dice: primero es Dios. Si tú amas a Dios y amas a tu hermano, tráelo para acá y después de acá ya vas con él a todo lugar y lo acompañas. Primero es Dios. Pero aquel que primero quiere agradar a su familia y luego a Dios, no hay orden en su casa, en su vida espiritual. Si tú pones a Jesús primero, déjame decirte que todo se ordena. Se ordena tu familia, se ordenan tus hijos, se ordenan tu trabajo, hasta te aumentan de sueldo en el trabajo. ¿A que no? ¿A que sí? Si tú le crees, dale el mejor aplauso a Dios. Te aumentan de sueldo. ¿Sabes por qué? Y no te estoy mintiendo. Mira, José, uno de los 12 hijos de Jacob, demostró amar más a Dios que aún al rey de Egipto. Y él nunca se inclinó a rendir culto a ídolos. ¿Y qué fue? Él puso a Dios primero y le aumentaron el sueldo. Fue gobernador de Egipto. ¿No te das cuenta? Eso es cierto. Entonces, ¿quieres que te aumenten el sueldo en el trabajo? Pon a Dios en primer lugar. ¿Quieres sacar la mejor nota en la universidad? Pon a Jesús en primer lugar. Sin embargo, hay jóvenes que dicen: no, hoy día tengo reunión de trabajo de equipo. Pero ¿para qué programas el día del servicio a Dios? Anda a tu reunión y vas a sacar 10 en el examen. Santo Dios, que Dios te ayude y te dé sabiduría para que apruebes. Ponle a Jesús en primer lugar. Si tú pones a Jesús en primer lugar, todo va a estar ordenado, todo va a estar ordenado. Entonces, una cualidad o una característica de un discípulo de Jesús es el amor. Tienes que amar primero a Dios en primer lugar, y segundo, hay otro mandamiento que Jesús mismo lo dio y dijo: amarás a tu prójimo como a ti
mismo. Entonces, la primera característica que les he dicho que tiene un discípulo de Cristo es que un discípulo ama a Dios y ama a las personas. El pasaje de Lucas me demuestra o me enseña, aquí Lucas me enseña que debo amar primero a Dios, pero también Juan nos enseña que debemos amar no solamente a Dios, claro que en primer lugar a Dios, pero también debemos amar a las personas. Entonces, ese amor es amor a Dios y amor al prójimo. ¿Qué dice el punto 1b? Juan capítulo 13, versículo 34 al 35 de la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Palabras de Jesús. Juan solamente era el que escribía, era su traductor, su decodificador. Así que ahora les doy un mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo les he amado. Mira qué importante, dice tal como yo les he amado. Y el amor de Jesús hacia sus discípulos no era interesado, es un amor sin retorno, es un amor que no busca beneficiarse, es un amor que busca dar lo que tiene a los demás, es un amor incondicional. Dice, así tienen que amarse unos a otros. Ámense unos a otros, tal como yo les he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos a otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando la gente les vea que entre ustedes se aman, que entre ustedes se ayudan, que entre ustedes se apoyan, no importa que te caiga mal, eso no importa. Igual ama a tu prójimo. No solamente ames a aquel que siempre te da la razón, ama también a aquel que muchas veces esté en desacuerdo contigo, porque dice la palabra que de bueno hay amar en aquel que siempre nos ama. Lo importante es amar a quien que no te ama. Entonces mira, dice acá, tal como yo les he amado. Si nosotros como congregación Casa Luz queremos evidenciar ante el mundo que somos discípulos de Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Amarnos unos a otros. Si alguno de acá tiene su negocio, demuestra que lo amas, anda y consume en su negocio. Anda y compra lo que él vende o lo que ella vende. ¿Para qué vas a comprarle al mundo? Cómprale a tu hermano. Y si quieres, cómprale a otro, pero primero a tu hermano. Amén. Mira, cuando tú aprendes a amar a Dios y amas a tu hermano, estás dando las características de un discípulo. Amén. Y algo importante, mira, cuando amamos a Dios primero, Dios mora y vive en nosotros. Y la esencia de Dios es amor. Y si Dios mora en mí, entonces yo tendré amor para las otras personas. Por lo tanto, yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi familia. Yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a lo que Él más ama. ¿Y qué más ama el Señor? A su iglesia. Amén. Yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a la iglesia, a las personas que son discípulos de Jesús. Jesús nos enseña que la mayor prueba de amor es amar unos a otros. Por lo tanto, hay que aprender ese mandato. Yo quiero ser enviado. El Señor quiero que a mí me envíe a llevar el evangelio para ser discípulos, pero para no caer, no hacer las cosas incorrectas y no hacer algo inadecuado, tengo que dar la medida del carácter o la característica de un discípulo, que es amar a Dios y a tu prójimo. Segunda característica de un discípulo: a ver, déjeme ver, se me ha escapado, creo, del...
Santo Dios. Muy bien, no, acá está. La segunda característica que tú eres un discípulo de Jesús es la obediencia. Es la obediencia. ¿Qué dice Juan? Vamos a la palabra. Juan dice en Juan 8:31, la Nueva Biblia Viva: entonces Jesús les dijo a los judíos que creyeron en él: si ustedes se mantienen, ¿qué cosa? ¿A qué? Entonces, esa coma significa entonces. Si ustedes se mantienen obedientes a mis enseñanzas, entonces serán de verdad. Para que tú seas discípulo de Jesús, entonces tienes que mantenerte obediente ¿a qué? A sus enseñanzas. Tienes que mantenerte obediente a sus enseñanzas. Y aquí hay algo interesante. Cuando dice para que serán de verdad mis discípulos, me da a entender que le está diciendo para que sean verdaderos discípulos. Y si Dios mismo habla de verdaderos discípulos, yo puedo inferir, puedo concluir que no hay verdaderos discípulos. ¿Y quiénes serían entonces aquellos que no son verdaderos discípulos? Aquellos que no son verdaderos discípulos son aquellos que aparentan ser discípulos, aquellos que pueden venir a la iglesia, aquellos que pueden levantar sus manos, aquellos que pueden demostrar algarabía. Es hermoso eso, definitivamente. Aquellos que pueden estar contentos en la casa del Señor, pero a la hora de obedecer sus mandatos ya se le fue esa algarabía, ya se le fue ese deseo, ya se fue ese deseo de levantar las manos. Contaba un pastor que les hizo la pregunta a la iglesia: ¿cuántos aman a Dios? Todos contentos, alegres. Bueno, entonces vamos a orar por las ofrendas. Santo Dios, bajaron una cara. ¿Se da cuenta? Si tú amas a Dios, tienes que obedecer su palabra. No solamente es alegrarte, amén, alaba a Dios, exalta a Dios, adora a Dios, pero también obedece lo que Él te manda. Por ejemplo, no dejes de congregar como los vecinos tienen por costumbre, porque ustedes sí congregan, Es una iglesia que congrega todos los domingos. El día domingo que no vienen es porque algo grave ocurrió. Comunica a tu líder para orar los jueves para que te saque de ese lugar. Entonces, mira, cuando tú dices que obedeces a Dios y dejas de congregar, entonces no eres un discípulo verdadero. Tienes que congregar, no como algunos tienen por costumbre que dejan de congregar. Hay gente que dice: no, yo escucho la palabra vía YouTube, o yo escucho la palabra con la Biblia, no es necesario que yo congregue. ¿Sabes qué? Él necesita un encuentro con Dios, porque la palabra de Dios dice que debemos de congregar. ¿Quieres ser discípulo de Jesús? Tienes que ser obediente a sus mandamientos. Y un mandamiento de parte de Dios, y el primero con promesa, dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos honran a sus padres? Amén. Pero la honra no quiere decir que vas a invertir los papeles. Ya aprendiste que primero es Dios. Pero eso no significa que debes dejar de honrar a tus padres. Tienes que honrarlo, tienes que respetarlo. No importa lo que hayan hecho por ti. Dios no dice honralo porque fueron buenos contigo. Dios no dice honralo porque te mandaron al colegio. Simplemente honralo porque es un mandato de Dios y se acabó. Tú no lo haces por ellos, lo haces porque Dios te manda. Amén. Entonces, si Jesús mismo hablaba de verdaderos discípulos, es porque algunos le seguían, pero cuando era la hora de demostrar con actos la obediencia hacia su palabra, muchos se regresaron. El joven rico dijo: Señor, ¿qué debo hacer para entrar al reino de Dios? Muy bien, cumple todos los mandamientos. Todo lo he cumplido, Señor. Bien, ahora vende lo que tienes y reparte eso a los pobres. El rico haría y media vuelta.
¿Te das cuenta? A veces nuestra actitud lo hacemos así cuando no obedecemos a Dios. Un verdadero discípulo obedece. Y esto me conlleva a reflexionar. Mira esto. La iglesia de Dios, ¿cuántos saben que la iglesia de Dios tiene que ver con el reino de Dios? Y el reino de Dios, hay un rey, el rey es Jesús. Amén, el rey de reyes. Y cuando un rey manda, ¿qué hace el pueblo? Obedece. Si tú no obedeces lo que manda el rey Jesús a través de su palabra, entonces no estás en el reino de Dios. Estarás en otro lugar menos en el reino de los cielos. Aquí funciona a través del reino de Dios. La autoridad máxima es el Señor a través de su palabra. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. No es lo que me gusta, es lo que Dios me manda hacer. Amén. Y mira algo importante. Cuando yo entiendo la obediencia a Dios, cuando yo entiendo que ser discípulo es obedecer a Dios, entonces todo lo que yo hago en su casa o hago en cualquier lugar, aún en el trabajo, lo hago pensando que Él me está mandando a hacer. Y mira, acá hay una palabra, quiero que vayas a Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Colosenses capítulo 3, versículo 17 de la traducción al lenguaje actual. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice? Y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores. En otras versiones dice verdaderos discípulos, verdaderos seguidores del Señor Jesús. Y denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Entonces, todo lo que hagan, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor Jesús, no para los hombres, sino para el Señor Jesús. Y eso me implica hasta el trabajo que haces donde te ganas el sustento diario. No porque el jefe no está, voy a hacer lo que yo quiero. No porque el jefe no está, voy a salir antes de la hora. O no porque el jefe no me mira, voy a sustraer algo que no es mío. Hazlo como para el Señor. ¿Y sabes qué? La mejor prueba de que eres un discípulo de Dios es hacer las cosas correctas cuando nadie te está viendo. A veces cuando la gente nos ve tratamos de hacer lo correcto para los ojos humanos y nos contenemos, pero cuando nadie te está viendo, ningún ojo humano te está viendo, pero tienes que tener en cuenta que el ojo de Dios te está viendo. Y en esa soledad aparente demuestras ser un verdadero hijo de Dios y obedeces, por lo tanto eres un discípulo. Y esto nos lleva a tomar en cuenta cada decisión que vamos a tomar. Antes de iniciar esa acción, primero debo tener revelación. Antes de dar ese paso, primero debo consultarle a Dios. Antes de abrir un negocio, primero debo consultarle a Dios. Antes de no sé, buscar un trabajo, primero debo consultarle a Dios. Eso significa obediencia a la palabra de Dios. Porque si tú haces lo que tu corazón te dicta, no estás obedeciendo. Pero si tú haces lo que Dios te manda hacer, ese es un corazón obediente a Dios. Entonces, si queremos ser enviados, como es esta serie, a lo mejor terminando la serie, muchos terminan levantando la mano y dicen: pastor o pastora, envíeme a mí, yo también quiero ser parte de esta gran comisión. Entonces tienes que ir aprendiendo las características de ser discípulo. Y recuerda, primero es ser y después hacer. ¿Cómo que primero ser y después hacer? Primero debo ser un discípulo para luego hacer a otro que sea discípulo. Primero soy y después hago. Hay un desafío entonces para Casa Luz. Todos estamos llamados a ser discípulos. Y si hay alguna de estas dos características que no lo estabas cumpliendo, Dios es bueno.
y nos ha revelado hoy día que debemos hacer esas cosas para demostrar que somos discípulos de Jesús. Pero todo esto empieza con ser creyentes. ¿Alguna vez nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón y creímos que Jesús es nuestro Salvador? ¿Cuántos son creyentes aquí? Amén. Creemos en el Señor Jesús. Pero ¿sabes qué? Ser creyentes no te cuesta nada. Fue gratis. Ser creyente es una decisión, pero ser discípulo es un sacrificio, no de un día, sino de todos los días. La gran diferencia. Dios no quiere que solo tomes una decisión. Está bien, es el primer paso. Acepté a Jesús, pero ahora camina con Jesús todos los días. Ese es el verdadero discípulo. Ser creyente es una decisión, pero ser discípulo es un sacrificio que tiene precio. Tienes que poner a Dios en primer lugar. Amén. Ponte de pie.